Deserción escolar es una tragedia, lo es más aún en un país como el nuestro, que tiene un grave rezago educativo y tantas necesidades. Y esto se lo cuento porque la organización Mexicanos Primero estima que más de 6 millones de alumnos están en riesgo de abandonar sus estudios como efecto de la pandemia de COVID-19. Le agradezco mucho a David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, que me toma la llamada para hablar de ello. ¿Cómo estás, David? Buen día. Buenos días, Pascal. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. ¿Cómo llegan a estos datos? Mira, Pascal, estamos en primer lugar partiendo de los datos que nos aportó ya el censo. El censo tiene corte, el censo 2020 tiene corte precisamente antes de la pandemia y entonces ahí podemos identificar la no asistencia de las personas que tienen la edad para estar en educación obligatoria, es decir, en toda la preescolar, primaria, secundaria y media superior, y el dato es tremendo, son 5.3 millones que no estaban acudiendo a la escuela antes de la pandemia. Y después de eso, ahí retomamos los datos que la propia Secretaría de Educación Pública en los boletines de mayo y junio del año pasado establecieron en términos de los docentes que no están en contacto con sus alumnos. Entonces, los datos detallados, censales, no los tenemos porque la Secretaría no los ha publicado, pero los tiene. Entonces, además de estos 5.3 que ya estaban, por así decirlo, fuera de la escuela o ya no estaban acudiendo por alguna razón antes de la pandemia, le tenemos que agregar en riesgo, considerando que pudieran coincidir en algunos casos en ambos grupos, que al menos son otros 2 millones de niñas y niños que podríamos perder porque no están en contacto. Eso significa, por ejemplo, hemos tenido acceso a una investigación, la que hicieron nuestros compañeros de Mexicanos contra la Corrupción en Chiapas, y entonces en los municipios más pobres de Chiapas, 24 municipios, la tasa de desconexión es de 56%. Entonces, digamos, la Sí, porque, estimación... perdón que te interrumpa, pero Sí, bueno, me imagino que esto tiene que ver con que la posibilidad de seguir clases a distancia en muchos municipios rurales de Chiapas, pues no es igual que en lugares, en ciudades como la Ciudad de México. efectivamente, y es que no solo se trata de que exista el aparato y de que llegue, se emita hacia esa zona Ujú. una señal digital, es que tu televisión sea tan moderna como que pueda tener los canales digitales, si no Claro. tiene los canales analógicos, y entonces en concreto tenemos una enorme población, o sea, todavía es una cifra negra, pero eso, una estimación sólida es, hay 6 millones de niñas y niños que no están en contacto y que están perdiendo las oportunidades de aprender, incluso estas tan someras, tan limitadas como son tener 2 horas de transmisión televisiva Ujú. sustituyendo su jornada escolar. Estamos hablando de niños que corren el riesgo de rezagarse en sus estudios o de plano de abandonarlos. De plano de abandonarlos, Sí. rezagarse, todos se están rezagando. Otra de las cosas que hay que cuestionar constantemente a la Secretaría de Educación Pública es esta idea de que no hay pérdida de aprendizaje. Por supuesto que hay pérdida de Ujú. aprendizaje. Los sistemas más sólidos del mundo, Estonia, Finlandia, están registrando, porque ellos sí lo hacen, Ujú. la pérdida de aprendizaje por la distancia. No se puede aprender igual, hay cosas muy elementales que tienen que ver con competencias, no con nociones, conocimientos, que no se pueden desarrollar a la distancia. Por ejemplo, los temas de escritura, los temas de cálculo mental, necesitan de la presencia del educador Ujú. en contacto con los chicos, y entonces hay que decir que todos los que siguen conectados a la tele o conectados a plataformas, incluso en las escuelas particulares, no están teniendo los logros de aprendizaje que tenemos. Entonces sí tenemos que ser realistas y considerar que estamos teniendo un retroceso de 2 o 3 años en el desarrollo educativo de México, tanto por el riesgo de los que ya no vayan a volver, o sea, tenemos en este momento estas 6 millones de ausencias Sí. que se pueden convertir en abandonos ¿Qué hacer definitivos. ante esto, David? Lo primero que hay que hacer es, uno, reconocerlo, dos,
también reconocer que no bastan ni las becas ni las entregas de dinero a la escuela. Ha sido como la constante de parte de la autoridad. Lo que se necesita es un plan para reconectar y se necesita ya abrir las escuelas, no a clases presenciales para todos, pero así a actividades presenciales, presencia intermedia, como se le llama, que ya se ha Como para probado. asesoría, por ejemplo. Exacto, que ya se probó con la mitad de los niños en Jalisco, funcionó perfecto, contagio cero. En Coahuila, en San Luis Potosí, en Yucatán, ya hay experiencias localizadas, sí se puede hacer, es tema de los protocolos, es tema de involucrar a la comunidad, a las familias, pero si seguimos posponiendo y es todas las aulas cerradas y de repente en verde las vamos a abrir, eso primero va a pasar en 6 o 7 o 10 meses que esté la vacuna para todos y será muy tarde, ¿no? En este momento hay que estar consciente, se están malnutriendo, se están desnutriendo intelectualmente, emotivamente nuestros niños. Caray, pues qué difícil situación. David, vamos a estar pendientes, como siempre, del trabajo de análisis que ustedes presentan sobre la educación y te agradezco mucho que nos hayas dado a conocer esto. Muchas gracias, Pascal. Y sí, pues el gran llamado al diálogo con la secretaria Delfina para abordar estas cosas. Todavía no hay una cita, digamos. No, en ese sentido se quedaron muchos pendientes en los cuerpos colegiados, en donde había interacción, y pues estamos todos a la espera, pero pues ya tomó posesión, será muy importante seguir. David, te agradezco mucho. Gracias, Pascal, abrazo. David, igualmente. David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.